Algo hermoso sucede cuando el pueblo de Dios canta al Señor y cuando abre su corazón al Espíritu y a la gracia de Dios. Yo no sé si usted lo siente, pero yo lo siento. Y he aprendido a través de toda mi vida a no resistirme a esa sensación de lo que es la gracia y el Espíritu de Dios en la vida de la iglesia, en la vida del pueblo de Dios. Yo quiero en esta mañana, lo cual casi nunca hago, y es cantar una canción como introducción a esta reflexión que quiero compartir con ustedes. Así que como no lo hago mucho, voy a aprovechar de que no lo hago mucho y quiero cantar. Amar sin retroceder.
Cuenta una leyenda recogida por San Jerónimo que cuando Juan, el escritor del Evangelio, el discípulo amado, ya era muy anciano, cuando ya no podía componer sermones, decía y repetía una y otra vez: hijitos, amaos unos a otros. Hijitos, amaos unos a otros. Cuando le preguntaban por qué repetía siempre las mismas palabras, una y otra vez respondía: si hacéis esto, haréis lo suficiente. Existe también una muy antigua tradición según los paganos, según la cual los paganos, los que no eran cristianos, quedaban enormemente impresionados por la solidaridad entre cristianos y cristianas y exclamaban cuando veían a los cristianos: mirad cómo se aman unos a otros. Y pregunto, ¿será esa la realidad que ven otros cuando nos miran? ¿Será ese el testimonio que nosotros y nosotras damos como seguidores de Jesús? Yo les confieso en esta mañana que una de las afirmaciones que hay en la Biblia sobre el fin de los tiempos, que a mí más me congela el alma, no es la visión de los dragones y los 7 cuernos, no es la visión del monstruo con 7 cabezas, no son las imágenes esas que por no comprenderlas muchas veces y en muchos momentos de nuestra vida nos llenó de terror y nos asustó. Ninguna de esas imágenes me da tanto miedo y me da tanto terror como la imagen que recoge el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, el verso 12, cuando Jesús, hablando del fin de los tiempos, dice: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Esa imagen me llena de terror y esa imagen me llena de miedo, porque yo pienso que si se enfría el amor, se está enfriando nada más y nada menos que lo más importante y fundamental de nuestra experiencia de fe cristiana. Si se enfría el amor, se apaga la razón fundamental que sostiene nuestra fe. Si se enfría el amor, se quebranta aquello que es el centro y sobre lo cual Jesús se atrevió a decir que toda la ley, todos los profetas y todos los que vinieron antes de él, todo lo que ellos dijeron se cumple en aquella extraordinaria expresión que hizo: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me llena de temor porque si se enfría la fe, se debilita la esencia misma de nuestra identidad como seguidores y seguidoras de Jesús. Me llena de miedo porque si se enfría el amor, todo lo que hacemos, todo lo que puede representar lo que hacemos, todos nuestros presupuestos, todas nuestras instalaciones y edificios, todas las cosas que hay alrededor de este proyecto, si se enfría el amor, será como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si se enfría el amor, no tiene ningún sentido que nos reunamos en el nombre de Jesús.
Por eso me parece importante que en esta mañana nosotros podamos mirar este texto bíblico y podamos hacernos unas preguntas importantes para poderlo entender. Jesús habla en este texto bíblico de un mandamiento nuevo. Pero la pregunta que hay que hacernos es ¿cuándo Jesús y en qué momento Jesús está diciéndole esto a sus discípulos? ¿En qué momento le está comunicando a sus seguidores la importancia de que se amen unos a otros? ¿Y en qué momento y con qué intención le está diciendo a los suyos la importancia de mantener vivo esa experiencia del amor en medio de la comunidad de fe? Lo primero que hay que decir es que el versículo anterior que leímos, el versículo 30, si usted quiere mirarlo un momento para que vea de qué le estoy hablando, termina diciendo el versículo anterior en el capítulo 13, Escuche, cuando él tomó el bocado, salió enseguida, era de noche. ¿Quién tomó el bocado? Judas. ¿Quién era Judas? Un discípulo de Jesús. ¿Cuál fue el rol de Judas en la experiencia del ministerio de Jesús? Delatarlo y entregarlo a las autoridades por cambio de dinero. Por lo tanto, la escena que viene justamente antes de que Jesús hable de este nuevo mandamiento es una escena de traición. A Jesús no lo entregaron los del imperio ni los entregaron los líderes religiosos. A Jesús lo entregaron sus propios seguidores, los que andaban con él, los que vieron los milagros, a quienes él encomendó la tarea de compartir la buena nueva del evangelio, a quien él les comunicó los secretos profundos del reino de Dios. A Jesús lo entregaron sus propios seguidores. Y cuando el evangelio de Juan dice que era de noche, tome nota sobre eso, porque no es solamente que era de noche porque ya el sol se había escondido. Lo que significa que era de noche, como en otros lugares del evangelio de Juan, es que era un momento de densa oscuridad y de tinieblas. Era un momento en que aparentemente el mal se había apoderado de la experiencia de vida de Jesús y sus seguidores. Era un momento oscuro en la experiencia de caminar y de seguir a Jesús. Y cuando miramos al otro lado del pasaje, justamente cuando sigue el pasaje bíblico, ¿quién está hablando después de estos relatos? Pedro, que está sacando pecho de ser el mejor seguidor de Jesús. Pedro, que está sacando pecho de ser el más fiel seguidor de Jesús, que está dispuesto hasta la muerte de acompañarlo y de seguirlo y de apoyarlo en su ministerio. Pedro, que le está diciendo a Jesús: esto no se puede acabar aquí, tú sabes que yo doy la vida por ti. ¿Y qué le tiene que decir Jesús a Pedro? Antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. ¿Ah? Un golpe adelante y otro golpe atrás. Un golpe de traición. Un golpe de falta de lealtad. Un golpe de dolor, porque aquellos dos habían sido llamados por Jesús, porque aquellos dos Él les había confiado la tarea de caminar con Él y de descubrir el reino de Dios, acompañando a otros en el camino. Pero también hay algo más que rodea ese escenario.
Y además de Judas y de Pedro, rodea ese escenario que sus discípulos no entienden absolutamente nada de lo que Jesús está diciendo y no entienden nada de lo que Jesús está hablando. Léase el Evangelio de Juan para darse cuenta que sus discípulos andan como ciegos, como el ciego de nacimiento, que no pueden ver de qué se trata el ministerio, que no pueden entender de qué se tratan las palabras de Jesús, que no pueden comprender hacia dónde va este proyecto. Por lo tanto, hermanos y hermanas, si usted lo mira por todos lados, Jesús está rodeado de gente que están así a punto de entregarlo a la muerte y a sus enemigos. Y está rodeado de otros que no tienen ni idea de qué se trata el ministerio y la palabra y el reino y hacia dónde va. Por lo tanto, en este punto de su vida, Jesús pudiera sentir que su ministerio es un fracaso. Porque ni siquiera los que tenía más cerca de él estaban siendo fieles. Porque no entendían de qué estaba hablando. Un fracaso. Razón suficiente para dejarle de hablar a Pedro y a Judas. Razón suficiente como para cruzar los brazos e irse molesto. Razón suficiente como para haber enganchado los guantes y tirar la toalla y decir: yo no voy más. Pero gracias a Dios que no lo hizo. Y gracias a Dios que Jesús tenía una manera tan extraordinaria de sobreponerse a esos momentos, que por eso es que a mí me fascina tanto tratar o ponerme ese nombre de seguidor de Jesús. Porque en medio de esa noche densa, oscura, porque en medio de ese escenario de traición por los más cercanos a él, y en medio de ese escenario de falta de lealtad a su proyecto y a su ministerio y a su persona, algo nuevo comienza a amanecer. Algo nuevo comienza a surgir. Algo nuevo comienza a asomarse. ¿Y dónde está ese algo nuevo? Precisamente en las palabras que Jesús pronuncia después, entre medio de esas dos escenas. Cuando Jesús habla y dice: el Hijo y el Padre serán glorificados. ¿De qué está hablando de Jesús en ese momento? Está hablando precisamente del momento de su entrega a la muerte. Está hablando precisamente del destino hacia donde el cual va a concluir su ministerio. Está hablando precisamente de que a pesar de la traición y del dolor y del sufrimiento que le están causando aquellos que le acompañan, Él ha apostado y ha insistido en la acción del amor por encima del odio. Ha insistido en el poder del amor por encima de la violencia y la traición. Ha insistido en la capacidad del amor para poder transformar la realidad humana por encima aún de la traición de aquellos que le siguen. De lo que Jesús está hablando en la gloria del Padre y en la gloria que se ha de manifestar en Él, es la gloria que vendrá como resultado de su sufrimiento y de su entrega a la voluntad de Dios. Es la gloria que vendrá como consecuencia de consagrar su vida por la causa de Dios. Es la gloria que vendrá como resultado de poder expresar el más grande y el más maravilloso amor en medio de un momento de profunda oscuridad y de tinieblas. Jesús está afirmando la vida. Jesús está afirmando la esperanza. Jesús está afirmando el proyecto de Dios en contra de todos los factores a su alrededor que le amenazan. Jesús sigue creyendo en las posibilidades del amor a pesar de la traición de Judas,
a pesar de la negación que vendrá de Pedro, Jesús sigue creyendo que vale la pena invertir en el amor y en el reino de Dios, que vale la pena entregar la vida por una causa justa y mayor a Él mismo, que vale la pena consagrarse a este proyecto que es de Dios, que es de vida y que es de esperanza. Por lo tanto, teniendo todas las razones para no amar, teniendo todas las justificaciones para actuar de manera distinta, Jesús decide afirmar lo que será su entrega y su sacrificio en favor de otros, lo cual nos recuerda lo que en el libro de las cartas de Corintios se recoge, que el amor es sufrido. El amor es sufrido. Y usted sabe por qué el amor se enfría. Porque nosotros vamos descubriendo en nuestra vida razones para no amar. Y nos vamos dejando convencer por esas razones para no amar. Y le vamos dando en nuestro corazón espacio al desamor. Porque sería demasiado de grande el sacrificio que tuviéramos que hacer para superar esas razones. Porque muchas de esas razones tienen peso y tienen validez, como fueron las razones que marcaron y golpearon el corazón de Jesús. Y como hay un elemento de sacrificio el cual no estamos dispuestos a correr, se manifiesta en nosotros el desamor. Y termina enfriándose nuestro corazón y congelándose también nuestra alma. Y como Jesús ya sabía y anticipaba todo eso, y como sus discípulos estaban actuando de manera errante en la figura de Pedro y de Judas, como los demás estaban perdidos y no entendían el propósito en la dirección del ministerio y del asunto, Jesús les dice: un mandamiento nuevo les doy. ¿Cómo que nuevo? ¿Acaso Levítico no habla acerca del amor al prójimo? Pero si usted se da cuenta, todas esas otras expresiones del amor que hace el Antiguo Testamento e inclusive también el Nuevo Testamento hacen referencia a ese amor y esa expresión del amor a la otra persona, al prójimo. Pero Jesús está hablando aquí de crear una experiencia de amor en la comunidad, que amen unos a otros. ¿Para qué? Para que esos niveles de confusión y de enredo que hay en el espíritu y en la mente, para que esas acciones alocadas de sus discípulos no terminaran quebrantando y rompiendo lo que para Jesús era lo más esencial e importante. Y era que se pudiera mantener viva esa experiencia del amor en medio de la comunidad. Y lo otro que añade también un peso extraordinario a ese pasaje bíblico: que se amen como yo los he amado. Ay, Dios mío, Jesús, ¿por qué tuviste que poner eso ahí? Como yo los he amado. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Eso es amor hasta el sacrificio. Eso es amor hasta la muerte. Y que lo maravilloso de esa experiencia del amor es que Jesús, de alguna manera, y el pasaje lo recoge ahí, es que es el amor que viene como resultado de nuestro vínculo y nuestra relación con Dios. De ese es el amor que está hablando ahí.
que como resultado de nuestra experiencia con Dios debe de producirse y generarse en nuestra vida el amor, y que esa experiencia de amor debe manifestarse en nuestra vida de comunidad. Y por eso dice: amaos los unos a los otros. Por lo tanto, no estamos hablando de ese amor limitado nuestro, humano. Estamos hablando de la manifestación del amor de Dios y de Cristo operando en nuestra vida. Estamos hablando de aquello que debemos sentir cuando pensamos en aquel que ha dado la vida por la causa del amor, del evangelio, de la paz, del reino. Estamos hablando de aquello que debemos sentir cuando pensamos que sin nosotros ni siquiera merecerlo, Dios ha dado su vida, su Hijo por nosotros, para que usted y yo tengamos vida, vida abundante, vida plena. ¿Y cómo va a ser posible que yo solamente quiero que ese amor sea efectivo y bueno para mí? Y no voy a querer que sea una experiencia de amor que también rebote y toque a otros. Porque Jesús sabía del peligro que corrían sus discípulos. Les invita a que se amen unos a otros. Y termina ese texto diciendo: para que los demás puedan ver que verdaderamente ahí estoy yo. Ese es el testimonio más fehaciente, más convincente, más real, más poderoso. El testimonio del amor. El testimonio de la presencia de Dios en medio de ese amor. Por eso, hermanos y hermanas, recordamos de esa leyenda recuperada por San Jerónimo, el evangelista Juan. Hijitos, amaos los unos a los otros. Señor, pero es que no es fácil. Porque hay gente que yo entiendo que no merece mi amor. Y yo le pregunto: ¿acaso merecemos nosotros el amor de Dios? ¿Acaso nos hemos comportado nosotros con tanta altura que somos merecedores del amor y la misericordia de Dios? Y yo estoy seguro que todos aquí, empezando por mí, yo diría que no. Sin embargo, yo sé que Dios me ama. Y porque Él me ama es que yo estoy aquí en esta mañana. Y porque Él me ama, yo los puedo amar también a ustedes. Y hay dificultades en el camino, y hay situaciones que nos ponen de frente unos con otros, y hay diferencia, y se nos zafa el gatillo, y decimos cosas que no debimos haber dicho, y expresamos actitudes que no debieron habernos expresado, y dijimos cosas de las cuales nos arrepentimos, y todo eso es parte de nuestra humanidad que está aquí presente, cocinándose en esta gran olla que es la vida. Pero nada nunca puede superar lo que es el amor de Dios. Y ninguna cosa debe ser excusa para que, como dice el Evangelio, nos podamos amar unos a otros. Hermano y hermana, que no se enfríe el amor. Que no se enfríe el amor. Es un mandamiento dado por Dios a nosotros, que nos amemos unos a otros y que vivamos en el amor de Dios.
y que amándonos unos a otros podamos también amar fuera de este lugar hasta el sacrificio, hasta la muerte. Como Jesús, amar hasta donde nos duela. Cierre sus ojos para orar. Señor, ponemos nuestra vida delante de ti. Y te pedimos, Señor amado, que no se enfríe entre nosotros el amor. Te pido, Señor, que en medio de los vaivenes y dificultades de la vida, en medio de las heridas, Señor, que puedan ocurrir a nuestra sensibilidad, en medio de las confrontaciones y los choques que desde nuestra humanidad se puedan dar, que en medio de todo ello siempre tu amor sea vínculo sanador, siempre tu amor nos mantenga abiertos a la posibilidad de, a pesar de todo eso, podernos amar unos a otros. Te pido, Señor, en esta mañana que nos ayudes a vivir en ese mandamiento, en esa invitación de amor, que nos ayudes a consagrar día a día nuestra vida en esa experiencia de amarnos unos a otros. Y que siempre, Señor, tu presencia en nosotros pueda provocar ese deseo de amar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.